Buenas tardes, mi nombre es Natalia Escobar y soy la editora invitada del número 11 de la revista Materia y Arquitectura, que se titula Expandiendo los límites de la conservación. En primer lugar, me gustaría enviar un saludo al decano de la universidad, Albert Taidy, a todos los representantes de universidades que hayan asistido al evento, tanto como al comité y al editor en jefe de la revista Materia, Mario Marchand, por darme esta excelente oportunidad de contribuir a la revista y también al discurso contemporáneo de la conservación arquitectónica. Asimismo, agradecer a todos los asistentes, estudiantes y colaboradores que hacen posible este evento y que con su interés dotan de sentido esta publicación. Gracias. Cuando me reuní con Mario Marchand hace 2 años, ambos coincidimos en que había una necesidad de renovar el discurso tradicionalista que dominaba la disciplina de la conservación. Y así surgió la posibilidad de colaborar en un número de la revista. Este discurso del que hablo está, bajo mi punto de vista, en una etapa de estancamiento. Estancamiento que en algunos casos es el resultado de una falta material o económica o de una falta de estabilidad social o política, pero en otros, y este es el que tratamos de paliar con la publicación, es el resultado de una carencia intelectual, de la falta de un cuerpo teórico crítico capaz de generar alternativas para las problemáticas del mundo contemporáneo. Algunas de estas problemáticas son pues, el crecimiento urbano masivo y la inherente presión del mercado inmobiliario en centros urbanos en concreto, también temas de sostenibilidad y energía que devienen cuestiones éticas y, por otro lado, temas muy complejos de destrucción y transitoriedad debido a catástrofes naturales, como es el caso de los terremotos en Chile, o a conflictos bélicos, como está sucediendo en muchas geografías del mundo en la actualidad, donde el patrimonio se usa como argumento político o para llamar la atención para resolver este tipo de conflictos. Entonces, todas estas cuestiones insisten al final en la necesidad de renovar o reinventar la disciplina que ha estado y aún está obsesionada por una restauración material de un supuesto pasado que es, francamente y siendo rigurosos, irrecuperable. Bueno, en primer lugar, sabemos que la historia es una narrativa, es una construcción que el historiador lleva a cabo a través de una selección de eventos que quiere contar ordenados de una cierta manera y enfatizando unos sobre otros. Este tema tan conflictivo de la empatía histórica, que quiere decir que la historia la escriben los vencedores, es muy importante porque este tipo de narrativas son las que luego determinan qué objetos patrimoniales pasan a la posteridad porque hay un interés social por conservarlos. En segundo lugar, aunque consiguiéramos una narrativa histórica desde una perspectiva objetiva o incluso múltiple, nos encontraríamos con la cuestión de qué momento es el que queremos restaurar en la historia de ese objeto, porque el objeto evoluciona a lo largo del tiempo. Entonces habría que tomar una decisión que de nuevo nos llevaría a una situación parcial. Y tercero, aunque pudiéramos restaurar en base a una narrativa parcial y un momento específico de la historia de ese objeto, ¿cómo podríamos recuperar el significado que se experimentaba en ese momento del pasado? Esto quiere decir que el objeto en sí mismo tiene una historia, está inscrito en la historia, pero a la vez hay una historia de cómo percibimos y cómo experimentamos ese objeto o un contexto que también se ha perdido o ha cambiado. Entonces hay que aceptar que en cada momento reconstruimos y entendemos diferente el pasado y por tanto el significado del objeto varía en el tiempo, no es una cosa estable que podamos recuperar y fijar. Lo que sucede en la actualidad es que estos argumentos, que son de sobra conocidos por historiadores, no son tan comunes dentro del campo de la arquitectura. En la arquitectura, en contra, se suele tomar el objeto arquitectónico como una prueba histórica irrefutable,
como si no fuera también una narrativa que se ha transformado a lo largo del tiempo mediante adiciones, transformaciones, restauraciones, etc. Tal como dice Chipperfield en el comienzo de este número, la arquitectura nunca está muerta, la arquitectura siempre evoluciona y evoluciona tanto en su sentido material como inmaterial. Material porque se erosiona o se transforma intencionadamente e inmaterial porque cambia la sociedad y la forma de entenderlo. A pesar de esto, instituciones y normativas aún promueven una lectura del patrimonio y una conservación en base a valores estables, atemporales y que definen en muchos casos como universales, como sucede con la UNESCO, y que tratan de fijar un significado de un momento concreto y de una narrativa concreta sin reconocer la imparcialidad y la artificialidad de este movimiento. Parece ser que el interés desde los 60 por desmantelar todas estas narrativas históricas hegemónicas no cale totalmente en la disciplina de la conservación. Sí es cierto que en la Carta de Venecia del 64 hay esta intención por visualizar o dar espacio a una multiplicidad de narrativas históricas, contemplando que todos los estratos o capas del edificio tienen valor. Sin embargo, también dice la Carta de Venecia que hay un cierto momento a partir del cual el proyecto de restauración debe pararse, que es justo cuando empieza la conjetura. Esto es un problema porque realmente da a entender que hasta ese momento lo que se ha hecho era una actividad basada en una narrativa histórica como si esta fuera objetiva, y a partir de ahí es donde comienza la ambigüedad. Esto es un problema epistemológico. Una posible alternativa a este entendimiento lineal y hegemónico de la historia es lo que propone, por ejemplo, Manfredo Tafuri. Tafuri entiende la historia como algo fragmentario y dialéctico, en donde no se ofrece una solución homogénea, donde no hay contradicciones o vacíos, sino al contrario se muestran estas contradicciones y estas zonas desconocidas y no se trata de rellenar los huecos que faltan o las omisiones históricas. En este sentido, la obra de Chipperfield es muy relevante en este contexto, en este entendimiento de la historia, porque cuando Chipperfield restaura el News Museum se lo encuentra en tal estado de fragmentación que no se puede pensar en una restauración al modo establecido por la Carta de Venecia. La conjetura de la que habla la Carta es de tal calibre que el arquitecto solo puede plantearse cómo reintegrar estos fragmentos y confiar en su carácter evocativo, pero siempre dentro de un contexto o del marco del proyecto arquitectónico contemporáneo. Entonces, podríamos entender que la obra de Chipperfield en este proyecto es un paso más allá a lo habitual, no es una representación o no es un modelo sustitutivo, sino por el contrario es una especie de reverberación o eco del pasado mediante la inclusión de estos fragmentos sin tratar de cancelar las discontinuidades históricas. Yo, en términos lingüísticos, propondría la diferencia entre usar una metáfora, una sustitución, o usar una alegoría. Una alegoría es un signo que se refiere a otro signo, por tanto es múltiple, y lo más interesante de este modelo es que cada vez que se añade un fragmento o un signo, se actualiza la totalidad del sistema. El significado de la totalidad cambia. Algunos de los motivos por los que estas ideas no se han implementado es debido a que las personas o organismos a cargo prefieren legitimar su autoridad promoviendo un entendimiento de la historia que les ponga en una posición de poder, ya sea por motivos económicos o políticos. Esta acción bloquea que seamos capaces de reconocer el relativismo histórico y por tanto de cuestionar el concepto de qué es el original, qué es lo auténtico. Por otra parte, transponer estas ideas de un entendimiento dinámico y fragmentario de la historia
quizá tiene una dificultad añadida a la hora de traducirlo a un objeto material concreto. En mi propuesta, la idea de conservación como disciplina expandida trata de cuestionar la práctica tradicional obviando sus límites y sus contradicciones. Para ello, seleccionamos casos en donde las premisas de permanencia o de narrativas históricas absolutas o de significados estables y objetivos no sean ni material ni teóricamente posibles. O sea, casos en donde realmente exista una inestabilidad de tipo material o político o social para que esto genere respuestas alternativas que a su vez puedan después revertir y actualizar el discurso existente. Además, hay una omisión intencionada de la historia monumental. Se tratan en su lugar temas que son usualmente considerados marginales o tangenciales con respecto a la disciplina, como es, por ejemplo, la conservación de asentamientos informales. Además, se seleccionan casos de estudio en Latinoamérica, pero se abordan por autores de Europa, Norteamérica y Latinoamérica para promover esta multiplicidad de visiones. En cuanto al contenido, la entrevista de David Chipperfield funciona de forma dialéctica con el artículo de Michael Hayes. Uno puede leerse a través del otro y uno revela las omisiones del otro desde la práctica o desde la teoría. Y lo más interesante es que los dos comparten una misma visión de la historia como algo dinámico, fragmentario e irrecuperable, que a la vez sienta las bases para el entendimiento del resto de los artículos de la propuesta. Alejandro Crispiani y Tomás Errázuriz son los más radicales en este entendimiento y llegan a proponer que los restos del terremoto de Chile puedan ser considerados patrimonios en sí mismos. Por otro lado, Felipe Hernández y Armando Caroca analizan la arquitectura moderna y la ponen en valor tanto por su experiencia en el presente como por su potencialidad de cambio y de adaptabilidad a las necesidades contemporáneas. Alejandro de Castro, por su parte, se aproxima a los asentamientos informales y mira a otro tipo de valores, los valores medioambientales, que puede identificar con respecto a la ciudad formal. Y por último, José Joaquín Parra disuelve el objeto de estudio y lo materializa en el espacio de la ficción y la literatura. Bueno, finalmente creo que todos los autores tratan en cierta manera de desarrollar conceptos o estrategias que respondan a la transitoriedad de la historia y del objeto, en lugar de insistir en el mito de la permanencia en la que tradicionalmente se ha basado la práctica en Occidente. Entonces, con esta pregunta o premisa me gustaría que se iniciara el debate y de nuevo aprovechar la oportunidad para enviar saludos y agradecimiento por la oportunidad que me habéis dado de formar parte de este evento y de la edición de la revista Materia Arquitectura. Muchas gracias.